de temeridad y de estética, por la majestad y la armonía de sus formas, por la impecable organización de sus terrazas, escaleras, edificios, patios, pasadizos, que se yerguen en este nido de águilas rodeado de montañas entre la sierra y la selva, como la más extraordinaria hazaña constructiva del hombre prehispánico. Creyó que se trataba de una broma aquella mañana del 2010 en que a Mario Vargas Llosa lo llamaron por teléfono a su apartamento de Nueva York para decirle que acababa de ganar por fin el Premio Nobel de Literatura. Papi, ¿qué ha pasado? Morganita me dice, es que me ha llegado una llamada y dice que me han dado el Nobel, pero yo no sé si esto es verdad o es una pasada. Y yo decía, qué locura, ¿quién llama a estas horas? Cuando me dijeron, pero señora, ha ganado el premio, ¿qué? Yo lloré. Era un llanto, pero imparable. Entonces, toda la familia llamaba yo. Lo primero que me decía, ¿qué? ¿Tú te has fijado la hora, Gladys? ¿Pero tú te has fijado la noticia que te he dado? Y era hora de que los suecos dejaran de hacerse los suecos. Querido Mario, Beto Ortiz me dice que yo te voy a poder abrazar, pero que igual te debería decir algo. No sé si te voy a poder abrazar, porque se me ocurre que va a haber una manifestación de gente y no sé si voy a estar en la posibilidad de darte el abrazo. Pero... te felicito. Te lo mereces. Y se lo merece el Perú. Pero es bueno que todos ustedes sepan que, para poder ganarlo, primero tuvo que nacer cuando su padre había huido del hogar y mudarse 4 veces de ciudad en sus primeros 10 años de vida. Nació en la casa de los abuelos y era una casa muy curiosa porque fuera de mi tío Pedro era una casa de mujeres, ¿no? Pero Mario tenía muchos padres que todos se ocupaban de él. O sea, cuando tú tienes un padre es uno. Pero acá tenía 5 padres. Entonces mi mamá iba personalmente o mandaba a la empleada con el vaso de leche a la clase. Mario no hablaba del papá. Vivir creyendo que su padre había muerto, descubrir luego que estaba vivo, solo para ser secuestrado por él, soportar tantas humillaciones y palizas, que llegó a desear en secreto que aquel señor se muriera de nuevo. Bueno, tú sabías que tu papá está vivo. Y yo recuerdo mucho haberle dicho, sí, mamá, y haber pensado, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo vivo? Si mi papá está en el cielo, si mi papá yo le rezo en las noches. Y bueno, y haberle preguntado, y lo voy a conocer, sí lo vas a conocer ahora mismo. Sino que llegaba al insulto, a los golpes, la vez que le sacó de la iglesia patada porque no le había sacado, no le había pedido permiso. Me decía que, digamos, esto de escribir poemas o de la literatura de maricas. Ganarse un sencillo escribiendo cartas de amor y novelitas porno para cadetes. Pero novelitas cortas, pues, por eso novelitas y pornográficas, porque Mario tenía pues imaginación como para exaltar la imaginación rijosísima de los cadetes de Lencho Prado, ¿no? Del mismo colegio militar en cuyo patio serían quemadas montañas de ejemplares de su primera novela, una novela magistral que jamás leerían ciertos generalotes de la dictadura que se devanaron los improbables sesos para dedicarle inspirados insultos que nadie entendió. Hace algunos días, alguien que por su actitud parecería ser peruano solo por una casualidad de la geografía. Aumentarse la edad para poder casarse a escondidas con una tía que, por aceptarlo en matrimonio, fue acusada de corruptora de menores. Me ha dicho Miguel, quiero decirte que me he ido con fulana de tal, estoy perdidamente enamorado de ella. Es como tú, se enamora, va a un cóctel, esta chica le llama la atención. Yo creo que lo casaron a él, ¿no? ¿Por qué? La tía era mayor que él. ¿Y cómo se levantó? ¿Cómo puede haberse conseguido esta mujer tan guapa? Churrísimo. Mario era guapísimo. Es un viejo guapo. Uno de los testigos de matrimonio fue un campesino, por ejemplo, que pasaba por la alcaldía. Yo no dejo que mi hija se acerque a Mario por si acaso. Y que años más tarde publicaría contra él una verdadera obra maestra del despecho.
Yo no siento despecho, no lo he sentido nunca. Porque yo comprendo perfectamente que Mario haya dejado de quererme y se haya enamorado. Una tía a la que mantenía gracias a 7 trabajos simultáneos. Le decía, ¿cómo puede hacer un hombre para vivir de escribir? Yo quiero escribir, pero ¿cómo hago para vivir? Y luego París, trabajar toda la noche como periodista para luego escribir durante el día. 7 trabajos que incluían el de registrador de tumbas en el cementerio. Unas lápidas que no estaban registradas, las lápidas más antiguas, entonces fichaba lápidas. Cacholearse en París como un embetunado bailarín de un grupo de danzas afroperuanas. Es una persona con la que uno nunca se aburre, nunca se puede aburrir, porque se interesa en todo. Ser sepultado por el furor de una guerra sucia en la que se le acusó de drogadicto, ateo, incestuoso, evasor de impuestos y absolutamente todos los horrores imaginables. Si usted habla de cuestiones personales, hace 3 años en la revista Sí, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia que no ha vuelto a repetir. Ojalá los peruanos aprendamos eso, ¿no? Porque puede sacar un montón de conclusiones. Es el contraejemplo al pendejito barrio. Es el contraejemplo. Ahí está, pues, ¿no? Es el ejemplo que los buenos, al final, ganan. Verse obligado a dirigir la película de Pantaleón sin tener la menor idea de cómo se hace el cine. Y dijo que ella había renunciado porque el señor Vargas Llosa había pretendido que ella tuviera escenas de malos tocamientos con un enano. Sobrevivir a un cobarde atentado homicida. Miró que las puertas estaban cerradas, abrió un maletín, sacó una hoja celeste y me dijo, mira Jorge, esto son los planos del atentado contra Mario Vargas Llosa. Polemizar interminablemente en una campaña electoral en la que el único competidor que le salía al frente parecía ser el propio presidente. Yo no estoy ni cerca al señor Fujimori ni cerca al señor Vargas Llosa, pero estoy bien lejos de la derecha. Escribir una novela sobre un legendario lenocinio piurano. Terminaba la retreta y los jóvenes y algunos viejos y nos íbamos a los Casa Verde y a las otras casas también. Sin imaginar que 45 años más tarde, una de sus habitantas sigue con vida y exige a sus 83 años, con todo derecho, su respectivo ejemplar autografiado. Yo soy Inés, la que me pusiste la flaca Inés en ese tiempo. Yo tengo muy buenos recuerdos de ti. O perder escandalosamente las elecciones frente a un adversario que hoy está preso por crímenes de lesa humanidad. Esta es la crónica trepidante de una existencia prodigiosa. Yo creo que para Mario la literatura es una forma de la salvación, ¿no? Es una manera de buscar que la vida lo desagravie. La apasionante epopeya de un creador, de un peruano, de un orfebre, de un soñador, de un libertario, de un rebelde. Esta es la historia de nuestro Premio Nobel de Literatura. Esta es la vida de nuestro Mario Vargas Llosa. Mario no hablaba del papá. No hablaba del papá y nosotros tocábamos el tema de la mamá soltera, que muy cuidadosa, muy cuidada siempre en su casa, salía de su trabajo a las 5 de la tarde y iba, ¿cómo se llama?, a la prefectura, y por ahí llegó el padre. Bueno, yo me enteré la existencia del padre ya cuando estuvimos en secundaria, porque en primaria no aparecía el padre, para nada. Bueno, nosotros tampoco nos preguntábamos, ¿no? Él estaba con sus abuelos allá, con su mamá, pero nadie preguntaba de eso, ni se nos ocurría preguntarle, no. Suponíamos que el señor o había fallecido o un señor que estaba lejos, en algún lado, en algún trabajo.
Ese señor, que era su papá, se llamaba Ernesto Vargas Maldonado, un operador de radio de la aerolínea Panagra que conoció a la joven y guapísima Dora Llosa en Tacna en 1934. Ella tenía 19 y él 29 cuando se casaron un año después en la residencia de los Llosa, esta casa asignada con el número 101 del Boulevard Parra en Arequipa, donde al año siguiente nacería el escritor. Y pienso que el primer dictador, autócrata y tirano que conoció fue en la casa del padre, y ese dictador, autócrata y tirano fue don Ernesto Vargas Maldonado, padre de Mario Vargas Llosa. Ese señor que era mi papá, no es mi papá. Mi papá es el tío Lucho, y en segundo lugar mi abuelo. El matrimonio duró apenas 5 meses y medio. Doña Dora atribuyó el fracaso al carácter endemoniadamente violento de su esposo, quien durante su breve convivencia en Lima le hizo la vida un infierno, con permanentes escenas de celos que, invariablemente, degeneraban en violencia, pese a lo cual, Dorita parecía seguirlo amando con genuina sumisión. Como ella venía de ser una señora de aquella época sumisa, tranquila, entonces las órdenes pasaron a ser de la bondad y el cariño y todo, pasó a ser el respeto, el orden de Ernesto. Entonces él sufrió inmensamente y ahí está la prueba de sus libros. Él fue terrible, fue un caos para él. En su libro autobiográfico El pez en el agua, Vargas Llosa escribe: mi madre quedó embarazada esperándome a poco de casarse. Un día, desde Arequipa, la abuelita Carmen anunció que vendría a estar al lado de mi madre durante el parto. Mi padre había sido encargado de ir a La Paz a abrir la oficina de Panagra. Como la cosa más natural del mundo, dijo a su mujer: anda tú a tener el bebé a Arequipa más bien. Y arregló todo de tal manera que mi madre no pudo sospechar lo que tramaba. Aquella mañana de noviembre de 1935, se despidió como un marido cariñoso de su esposa embarazada de 5 meses. Nunca más la llamó, ni le escribió, ni dio señales de vida hasta 11 años después. Yo creo que ningún hecho me ha marcado tanto, ni ha tenido efecto tan prolongado como descubrir a los 10 años que mi padre no estaba muerto, que mi padre existía y que lo iba a conocer allí e irme a vivir inmediatamente con ese señor desconocido que resultó siendo mi padre. No, ese es para mí el trauma fundamental de mi vida. Mi vida cambió a partir de ese momento. Pero durante los 10 años en que estuvo desaparecido, Ernesto Vargas Maldonado había formado otra familia paralela. Se había casado otra vez y hasta había tenido 2 hijos. Era una larga historia que, hasta ese día, el más importante de todos los que había vivido hasta entonces, y acaso de los que viviría después, me había sido cuidadosamente ocultada. Continúa escribiendo Mario, una historia de folletín, truculenta y vulgar, que había avergonzado a mi familia materna, mi única familia en verdad, y destruido la vida de mi madre, cuando era todavía poco más que una adolescente. No contento con resucitar de buenas a primeras, su padre lo secuestró. Lo arrancó abruptamente de la tibieza de los mimos de la casa de Piura, el mismo día que lo conoció. Le dijo a su hijo que se lo llevaría en su auto a dar un paseo, y sin decirle nada a nadie, se lo llevó a Lima. ¿Cómo un muerto resucita y qué reacción tiene la familia? Bueno, la familia que sí sabía el hecho, que eran los padres y tíos, fue una dura realidad. Al encontrar que Dorita no había, en medio de todos esos años, no había olvidado a este señor, y que se iba a ir con él y se raptan al chico, a Mario, en ese caso. Se lo raptan, entonces fue terrible. Y nosotros se lo raptan, te digo, ¿por qué? Porque no le avisan a la abuelita ni nada en Piura, y él le dice, tú has leído el libro, que le dice en ese momento, vamos a pasear, y se lo va. Entonces el resto quedó en una sorpresa absoluta porque Mario no regresaba y eso, ¿no? Muy pequeño empezó a escribir. Él escribía para un diario en Piura, La Industria, escribió acá en La Crónica, escribió
como obras, la huida del Inca fue la primera, que fue una obra de teatro, que a su vez después la dirigió la obra y la puso en escena en el Teatro Variedades de Piura. La huida del Inca, que es de hecho pues la huida del padre, ¿no? Porque se sabe que Mario nace con un padre ausente porque había huido, aunque a él le dijeron que había muerto. Quien escribe y dirige teatro a los 15 y por si fuera poco, cobrando entrada, Vargas Llosa ha reconocido más de una vez que su viejo profesor de lenguaje, José Estrada Morales, fue una influencia decisiva en su carrera literaria. Entonces Mario se presentó donde el director y le dijo: señor, yo puedo presentar una obra de teatro, pero no como... Sí, y le enseñó La huida del Inca, que es una cosa histórica, en fin, en 3 actos, que se presentó y fue todo un éxito en el Teatro Variedades. Pero lo cierto es que cuando él salió, parece que lo veo todavía delgadito, él, pero alto, espigado, y lo aplaudieron a rabiar. Ahí se ganó el corazón de Piura. La Casa Verde de la ficción era el reino de Los Inconquistables, una legendaria collera de mozallones que se pasaban los días y las noches departiendo alegremente con las bulliciosas señoritas del famoso lupanar. Pero ¿existieron en realidad los inconquistables? Nosotros éramos un grupo muy estrecho, ¿no? Éramos 5 o 6. Los mellizos Temples, Silva Ruete, Manolo mi hermano, el Borrao Garcés, Mario Vargas Llosa, Toto Román y yo. No éramos los más tromperos, ni mucho menos, pero sí los más paloníes. Y movíamos todo lo que decíamos se hacía. Eran agitadores. Sí. Amigos comunes me han contado que usted es un personaje de una novela de Vargas Llosa. ¿Podría contarnos qué personaje, de qué novela o de qué novelas? Bueno, Los Jefes. Quinto año y media. Quinto año y media nosotros estábamos, ya te voy a contar la ubicación de mi casa al frente de la puerta del Colegio San Miguel, y Mario a 20 pasos más atrás, de la Plazuela Merino, que era el centro de entrar al colegio. Claro. Y la vivienda del director quedaba en la misma frontera de la Plazuela Merino, la puerta principal. Entonces uno entraba por la puerta del costado. Al salir del colegio, un día común y silvestre, los internos de la zona de Chulucanas nos comentaron, ¿cómo se llama?, que el ecónomo se llevaba la plata y no le daba de comer bien, y que había uno enfermo. Entonces ahí la bulla, pues, del quinto año nosotros. Que hay que parar el colegio, que por aquí, que al director, que esto. Gran bulla a la salida, nos botaron, salimos en la tarde, y en la Plazuela Merino dijimos: mañana cerramos el colegio. Hoy que alumnos y maestros inflan el pecho de orgullo en el histórico San Miguel de Piura en que Mario estudió, pocos recordarán que, a solo 2 meses de terminar la secundaria, Eloy Nobel fue expulsado de su alma mater por revoltoso. El director marroquín, Ixo Pucho, 12 del día estábamos expulsados, Vargas Llosa, Silva Ruete y Richard Tadei. ¿Los votaron? Los expulsaron del colegio. Expulsados. O sea, no por el día, sino para siempre. Expulsados, quinto año y media. Mal momento para ser expulsado, ¿no? Pésimo, pésimo. Pero buen momento para tener el tío perfecto. Mario es un rebelde en frente a todo lo que consideraba injusto, a lo que consideraba inadecuado, a lo que consideraba desde el punto de vista social, con falta de equilibrio. Entonces, esa era su posición. Aquella huelga colegial fue el germen para Los Jefes, relato inaugural que escribiría cuando era ya un veinteañero estudiante sanmarquino. Yo soy Inés, la que me pusiste la flaca Inés en ese tiempo, ¿ves? No sé si te acordarás de mí, ¿no? Pero yo tengo muy buenos recuerdos de ti y me alegro mucho, te felicito de que te hayas
ganado el premio. Ella no es precisamente la señorita de Tacna, tampoco la chunga, ni mucho menos la chuchupe. Esta venerable dama piurana no tiene absolutamente nada que ver con Pantaleón, de modo que tengan la amabilidad de no confundirse de novela, pues vaya que se trata de otro entrañable personaje vargasiosiano en busca de su autor. La Casa Verde era una casa republicano, de material medio, de caña revestida, puerta de madera, de un solo piso. Era como una casa, ahora que las acondicionaban y tenían sus cuartos las chicas, ¿ya? Y entonces a la hora que querías convivir con ellas, pues te abrían la puerta, llegabas a un trato con ellas y entrabas con las chicas, ¿eh? Nosotros íbamos en bicicleta al mediodía. De tercer año y medio íbamos ahí, muchos de Piura. Entonces íbamos, conversábamos, jugábamos casino con las pupilas. Y hacíamos favores y nos daban favores. Ellos agarraban, pagaban 100 soles por cada chica que quería salir. Por ejemplo, si esa chica no podía estar ahí, querían ellos llevársela a jaranear a otro sitio. Sí, pagaban su salida. ¿Y cuántos cuartos habría más o menos? ¿Recuerda? Habrían 18. ¿Reconoce a alguien allí? Mauricito. No estoy con los anteojos de ver de cerca. Mira esta chica qué guapa. Ella es, pues. Ella es la flaca. ¿Esta es la flaca? Claro. Muy caro lo has cobrado. Generalmente a los burdeles de Piura de esa época iba la gente pudiente. Los amigos podían quedarse, digamos, ¿cuántas horas allá adentro? Todas las horas que quisieses y que te permitiesen. ¿Había baile? Claro, pues había, no te digo que había había orquesta. A las 12 salían las chicas con vestido largo y comenzaba la música. No me acuerdo cómo se llamaba este señor. Me dijo, oye flaca, tú has salido en el libro, tú y la Rosa. Me dijeron, ¿has salido en el libro? Le digo, no. Le digo, claro, pues le digo, ¿cómo te has dado cuenta? Porque yo he leído el libro. Auténtico golpe de suerte el que nos llevó hasta ella, y apenas la encontramos, sin siquiera habernos repuesto del todo de la sorpresa, le pedimos que nos condujera por las polvorientas calles del asentamiento humano Talarita, del distrito piurano de Castilla, hasta llegar por fin a la que antaño fue la Casa Verde. En mi vida fuiste flama. Acá era. ¿Ahí era? Sí, acá era, salía así. ¿Estás segura que encontró la Casa Verde? Estoy segura que encontré la Casa Verde. Ya no está como antes, muy diferente, pero es la Casa Verde, donde años atrás pasó todo lo que pasó todo lo que, sí. ¿Y por qué estamos hablando tan bajito? Para que los vecinos no nos escuchen. Los vecinos no escuchen. Escrita en 1966 en París y ambientada en Piura y también en las fronterizas selvas de Santa María de Nieva, esta segunda novela de Vargas Llosa narra, entre muchas aventuras, las festivas correrías de las habitantas de esta célebre casita norteña del placer, cuyo ambiente, según él, era campechano, informal y risueño. A las 12 en punto de la noche, las chicas salían con vestido largo. Como si fuera una fiesta. Como si fuera una fiesta. Y nosotros hemos ido con corbata y saco. Ahora que después nos quitábamos el saco y la corbata también. No, claro. ¿Usted lo recuerda? ¿Se acuerda de cómo era Mario en aquellos años? Sí,
Era delgado, sí, muchacho, todo buen mozo. Él llegó, ¿no? Lo llevaron como parroquiano. En ese tiempo era un muchacho, ¿ves? Y se ponía a conversar, nos hacía preguntas. Antes de la novela, el lugar no era conocido como la Casa Verde. No, no era conocido como ¿Cómo lo conocían? ¿Cómo lo llamaban? Vamos a la Casa de Rosa. ¿Qué le diría entonces, doña Inés, a Mario Vargas Llosa si lo tuviera delante? Ay, yo agarraría, lo abrazaría, ¿no? Le conversaríamos, ¿no? Si se acordarían ese tiempo cuando él llegó a la casa, conversó con nosotros. Ir a esa casa pintarrajeada de verde en las afueras de Castilla, camino a Catacaos, me costaba mi magro sueldo de la industria, de manera que fui apenas unas cuantas veces a lo largo del año. Pero cada vez salí de ahí con la cabeza llena de imágenes ardientes y estoy seguro de haber vagamente soñado desde entonces inventar alguna vez una historia que tuviera como escenario esa Casa Verde. Mario, desearía que tú me mandarías un ejemplar de ese libro para tenerlo como recuerdo tuyo. Ti encontré el amor en Aquí dormía Mario y Víctor Horrefield, con quien fue por primera vez a los pies dorados aquí en esta cama. Entonces aquí es donde comienza la ciudad de los perros, precisamente aquí. 4 evocadores. Entonces él ha contado que un día su padre ya había regresado y lo encontró escribiendo un verso y entonces le dijo: mira, yo no quiero maricas en esta casa, nada de poesías, te vas a ir a estudiar en el colegio de León Separado. La ominosa resurrección de Ernesto Vargas Maldonado había hecho saltar en 1000 pedazos el universo perfecto del niño engreído que, del acolchado hogar piurano de sus adorables abuelitos maternos, pasó violentamente a conocer el rigor, la disciplina y con ellos el miedo. Ese miedo que solo inspira el yugo del poder omnímodo que ahora atenazaba su vida por partida doble, la tiranía del padre y la del colegio militar. Él fue a hacer lo que el padre quería en ese momento y regresó. Él no era militar, de ninguna manera. Mira, ahí hay un mito en realidad, porque él lo cuenta y él lo ha dicho también, que en realidad él estaba de acuerdo con ir al colegio militar, ¿no? Le pareció interesante, pero ya estando adentro, evidentemente, pues ya va a padecer un poco estar en ese ámbito, ¿no? El principal objetivo de internarlo era hacer que Varguitas se hiciera hombre de una buena vez y se dejara de poesías y de sueños literarios, pero las largas guardias nocturnas le sirvieron más bien para deleitarse a su antojo en el ejercicio de su vicio solitario, leer. Fue allí, en el Leoncio Prado, que leyó por primera vez a los grandes clásicos inolvidables como Alejandro Dumas, de modo que fue allí, entre marchas y toques de trompeta, que su vocación de escritor se fortaleció. El colegio militar resulta siendo una pensión de señoritas. No exagero. Yo estudiaba ahí 3 años, Mario 2 nomás. Mario, quién sabe, estaba en el grupo privilegiado, entre comillas, de los miraflorinos, de los pitujos, de los intocables, de los más, ¿no? Y no solamente porque era alto, blanco, bien hablado, sino porque era muy inteligente,
muy ocurrente para responder. Sus compañeros de la séptima promoción recuerdan que, si por algo destacaba el cadete Varguitas, era porque siempre se las arreglaba para pasar inadvertido. Le decían el Flaco o Box Bunny por sus característicos dientes de conejo, y también lo conocían como el Poeta, pues como ya es sabido, se agenciaba su sencillo para los cigarritos escribiendo por encargo encendidas cartas a amores ajenos o estimulando las salvajes fantasías de la muchachada con novelitas lujuriosas que astutamente alquilaba. Él escribía estas novelitas, ¿no?, que deben haber sido además unas novelitas bastante, me imagino que bastante inocentes para vistas desde hoy, ¿no? Pero lejos de desanimarlo de sus ímpetus literarios, su breve experiencia militar terminó por forjar a fuego su destino de novelista porque, además, le mostró los múltiples rostros de un país fascinante, dolorido y contradictorio que él no conocía. El Perú ya tenía quien le escriba. Mi padre hizo que entrara Leoncio Prado, por ejemplo. Eso es algo que, aunque yo sufrí la experiencia... ¿Lo agradece ahora? Ahora lo agradezco. Yo creo que sin el Leoncio Prado yo no hubiera conocido el Perú. Allí yo descubrí que la realidad peruana no era una realidad de niños bien, ¿no?, de pituquitos, miraflorinos, sino una realidad extremadamente compleja, diversa, de blancos, de negros, de indios, de chinos, ¿no?, que había pobres y que había ricos y todo eso, que puede llegar a ser muy traumático en un momento dado, fue extraordinariamente instructivo. A mí mostró la vida de verdad, el país de verdad. Y bueno, y además me dio el tema de mi primera novela, o sea que imagínate, ¿cómo no voy a estar agradecido de esa experiencia, ¿no? Dicen que la felicidad no tiene historia, y las terribles experiencias vividas en aquel internado castrense le dieron una inmejorable materia prima para escribir. Años más tarde, en París, la que sería su primera extraordinaria novela. Había una vez un joven aspirante que se fue a una guardia de París a escribir una novela, le escribe su obra maestra, esa novela, y gana un premio y le abren las enjolladas puertas de las editoriales españolas. 27 años. ¿Quién es premiado a los 27 años? Aquella novela se llamó Los Impostores, cuando fue enviada a concursar al prestigioso premio Biblioteca Breve de la editorial española Seix Barral. Por supuesto, lo ganó. Aquel libro fundacional es hoy un auténtico clásico de nuestras letras y todos lo conocemos como La ciudad y los perros. A los 24 años escribió la ciudad y los perros. Y es una cosa inusitada, nunca se había visto en América Latina, ni en ninguna parte. Son casos muy especiales de gente que a los 26 años puede escribir una novela así tan injundiosa y tan preciosa como es La ciudad y los perros. Claro, bueno, ya había leído La ciudad y los perros, que era una novela que para mí fue deslumbrante, ¿no? Y como creo que para todos los peruanos. Aquel libro no gustó ni un poquito a los uniformados. En aquel entonces, José del Carmen Marín, director fundador del Colegio Militar, llegó a decir que la novela era un instrumento por el cual se ataca a las instituciones armadas, táctica típica del comunismo, aludiendo a la ideología entonces izquierdista del escritor. Mucho se habló de quemas masivas del libro en el patio de la escuela, pero si ocurrieron realmente o no, es algo que pertenece ya al terreno de la leyenda. La ciudad y los perros, el primer libro, es un libro autobiográfico y que él es uno de los jóvenes que están dentro del Leoncio Prado en ese momento. Él es Alberto, el poeta, el que escribe novelitas sensuales, cursis para tener dinero para los cigarrillos, ¿no? Y bueno, Alberto es un rebelde contra la autoridad y manifiesta una gran admiración el personaje Alberto y el escritor, ambos, por el teniente Gamboa, que el teniente Gamboa es un hombre honesto que se rebela contra las complicidades de la jerarquía que quieren callar los escándalos que se producen en el colegio. Creo que de ahí ya le viene de la adolescencia misma una rebeldía. En el verano de 1952, y con solo 15 años de edad, Mario entra a trabajar como practicante en el diario La Crónica, donde por primera vez
empieza a ganarse unos centavos escribiendo, al tiempo que, de la mano de viejos zorros del oficio, hace un precoz ingreso en la sordidez de los antros nocturnos de Lima. ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excursión? Dorita, su madre, permanecía en vela esperando a que su retoño regresara a casa al filo de la madrugada, mientras que a él la sola idea de tener que abandonar toda aquella nueva vida para regresar al internado militar lo atormentaba. Un buen día, Mario se arma de valor y le pide a su padre que lo saque de Leoncio Prado y lo matricule en cualquier otro colegio para poder conservar su flamante empleo. Sorprendentemente, el padre acepta. Mario estaba trabajando en la Crónica porque su padre le dijo que fuera a trabajar. No estaba muy convencido de que el sitio bueno para trabajar fuera la Crónica, pero Mario quería hacer ese tipo de trabajo. Pero si bien el padre biológico parecía complacido por el derroche de virilidad que seguramente implicaban las prematuras andanzas nocturnas de su hijo, los otros padres, vale decir, los abuelos y los tíos maternos, decidieron en consejo de familia que había que salvar a Marito de la perdición, e hicieron lo que nunca antes habían hecho: reunirse con don Ernesto para persuadirlo de que lo sacara de ese submundo. Sorprendentemente, lo lograron, consiguiendo de paso lo que parecía imposible, que el pichón de escribidor regresara con sus tíos favoritos a su añorada Piura. Era la libertad total. Mi padre siempre ha sido una persona muy flexible, muy abierto, ¿no? Que lo estimulaba en sus lecturas. Mario ya era un lector empedernido y entonces mi padre lo estimulaba mucho en las lecturas, en el hecho de que empezara a escribir. Mientras su padre era todavía la sombra amenazante que se cernía sobre su cabeza, el tío Lucho se convertía en su confidente, su maestro y guía, su amigo infalible, su mentor. En el centro de Piura, muy cerca de la plazuela Merino, donde antaño funcionaba el Colegio San Miguel, se yergue aún la entrañable casa donde Mario pasó algunos de sus mejores días. Es el número 119 de la calle Tacna y en ella funciona hoy un concurrido chifa de genuina sazón cantonesa. Antes yo vine peludo porque hace veces que hace excelente, ¿sí? No, pero sí conoce que él sí escribe, pero no sé mucho, pero después yo le escuché que vivía acá antes de la chifa cuando chiquito, contento. Por eso yo le voy a los peleos que voy a pasar a un cliente vendí me dijo, que no salía el señor Bacallosa, vivía acá chifa. Yo le guardo la periódico. Ya, cuando viene yo le invita, no hay problema. Era tremendamente engreído, en unos casos llorón también. De Piura, por ejemplo, mi mamá siempre cuenta la anécdota que lo hacía pasar la vergüenza. Mi mamá es muy insistente con ciertas cosas. Yo me he pasado toda la infancia y la adolescencia obligado a tomar leche, pero porque la leche es buena, ¿no? Mario era un poco dormilón y para poder llegar a la clase, a veces no podía ya tomar desayuno. El colegio estaba muy cerca, la casa donde vivía él con mis padres, y entonces mi mamá iba personalmente o mandaba a la empleada con el vaso de leche a la clase. Ese año fui feliz, confesaría más tarde el narrador en sus memorias. Allí, entre abril y diciembre de 1952, con el tío Lucho y la tía Olga, tuve tranquilidad. Un vivir sin el miedo crónico, sin disimular lo que pensaba, quería y soñaba. Yo pienso que la experiencia originaria de Mario Vargas Llosa es la expulsión del paraíso, de este amor con la madre, ¿no? Y es probable que toda su literatura pueda proceder de ese sentimiento de injusticia, de haber sido separado del amor por una decisión autoritaria, es decir, por el ejercicio del poder. Y eso nos lleva a las razones esgrimidas por la Academia Sueca para darle el premio Nobel, la cartografía del poder y las maneras como resiste el individuo. En efecto, escribir es una resistencia sobre ese paraíso perdido. Quienes han leído la novela La tía Julia y el escribidor saben que solo la exquisitez de un genio de la prosa podía ser capaz de convertir acontecimientos tan dramáticos de su propia vida en una rara joya de insólito humor. Bueno, yo Mario me acuerdo de él, de su época de galán, cuando era un muchacho joven,
con un bigotito, muy buen mocito, muy jovencito, y sobre todo parecía más joven de lo que era cuando llegaba a las puertas de Panamericana de Radio, llegaba la tía Julia. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Nosotros éramos muy amigos, ya estábamos en la universidad, éramos estudiantes universitarios, estábamos viviendo en Lima, y entonces, bueno, un día vino de Bolivia Julia Urquidi, y entonces Mario se enamoró de ella, y fue un amor muy estrecho, muy violento. La tía Julia era hermana de tu mamá. De mi mamá, porque yo soy Llosa Urquidi. Ok, entonces ella no tiene ningún vínculo con Mario. No consanguíneo, no, era simplemente una señora que llegó a visitar a su tía. Conoce a esta señora, ¿no es cierto? Y empieza la relación. Mi tía vino a visitar a su hermana Olga, ella estaba en Bolivia, y la vino a visitar a Lima porque mi madre vivía acá en Lima, ¿no? Fueron una primera vez al cine. Parece que con esa primera ida al cine hubo el clic. Escenas más, escenas menos, la historia que cuenta la novela ocurrió, por supuesto, en la vida real. ¿Sabían todos que era su tía? No, sabíamos que era al contrario, no sabíamos eso nos dijo. Y cómo se levantó, cómo puede haberse conseguido esta mujer tan guapa, tan bonita, que viene a recogerlo y se lo lleva, ¿no? O sea, eso venía, entonces nosotros lo mirábamos con cierta envidia y con cierta admiración. Te mentiría exacto si la diferencia eran 15 años, 12, 13 años, pero por ahí iba. Pero ya venía una persona muy simpática, muy agradable, muy guapa. Nosotros la miramos, pues éramos chicos, pues no, entonces una chica de 14, 13 años la miraba, no, como es que era ella. Y de una personalidad muy avasalladora, ¿no? Avasalladora total, ¿no? Entonces, ella ya había tenido cargos importantes, ella había sido secretaria de la presidenta de la República de Bolivia. Una mujer canchera, muy agradable, guapa. Entonces, claro, imagínate tú que le hiciera, pues, a Mario Casoera. En aquella época más, pues, ¿no? Pero mira, así fueron las cosas, pues, ¿no? La relación con Mario vino por esta afinidad, digamos, por esta curiosidad por la literatura que tenía ella. En cuanto se conocieron, el tema recurrente fue los libros, ¿no? Mario ya tenía 18 o 19 años, ya estaba, era una persona ya muy sólida en sus lecturas, era una persona que tenía ya algunos trabajos, era digamos un intelectual, ¿no? Mario siempre ha sido una persona donde han convivido, digamos, una serie de inquietudes aventureras, de conocimiento, de absorber mucho, de vivir muchas cosas, ¿no? Entonces yo me imagino que esos dos lados puede haber visto a mi tía Julia, que era algo mayor que él. Quizás eso contribuyó a que las edades se acortaran, para que surja el romance. Mario la había conocido de niño, en los años que pasó en Cochabamba, y a la tía Julia le pareció una idea simpática dejarse acompañar por él al cine, al hipódromo o a bailar a algún local de moda de la época. Y fue así, como jugando, que se enamoraron. Y antes de que el romance fuera detectado por el resto de la familia, decidieron casarse a espaldas de todos y se fugaron juntos hacia Chincha. Fue un matrimonio muy apasionado y creo que fue un matrimonio muy desigual en ese momento, ¿no? Y quién sabe, no era la oportunidad para llevarlo adelante. Entonces se casó ya en Grocio Prado, que fue el municipio que encontramos que el alcalde aceptó hacer el matrimonio. Mi padre siempre desde muy joven fue muy don Juan, fue una persona que rompió esquemas. Entonces, si él vio algo que era auténtico, seguramente le puede haber dicho, oye, estás con una persona algo mayor. Pero es que al mismo tiempo que Mario era una persona con una madurez intelectual que acortaba las distancias, la vitalidad, el humor de mi tía Julia, la locuacidad,
no te hacía pensar en una persona de 30 y tantos cuando estuviera con él, te hacía pensar en una persona donde no había una diferencia de edad. Y probablemente eso es lo que veía mi papá, quizás para mi mamá un poquito más raro el asunto, que pasaba de ser tía política, pasaba a ser cuñada, y lo que nunca supo en esa época es que después pasó a ser la suegra. Yo no dejo que mi hija se acerque a Mario por si acaso. Estás hablando de los 50 o 60, digamos, una mujer con la independencia que ella tenía, una mujer con las inquietudes, digamos, intelectuales, una mujer opinionated. En aquella época era una mujer que iba contra la corriente, era una mujer que en ese sentido, digamos, rompía, ya de hecho rompía esquemas, ¿no? Ella representaba, de alguna manera, una mujer que también se adelantaba a su tiempo. Pero el trámite matrimonial no lucía tan sencillo, pues Julia Urquidi era extranjera y Marito menor de edad, pues solo tenía 19 años y en aquellos días se era ciudadano recién, a los 21. Y ahí suceden una serie de anécdotas, ¿no? Uno de los testigos del matrimonio fue un campesino, por ejemplo, que pasaba por la alcaldía y nosotros necesitamos 2 testigos. Yo no podía ser porque yo no tenía la edad, no tenía 21 años. Y entonces preguntó él, bueno, dijo, ¿y con qué vamos a celebrar? Preguntó el campesino, no tenemos nada para celebrar. Ah, no, todo dijo, espérense un rato, yo voy a mi casa y traigo un par de botellas. El exministro Silva Ruete movió cielo y tierra para ayudar a su inseparable amigo a cumplir con su delirante cometido. Consiguió todo lo que Mario y Julia necesitaban y como él también era menor de edad, tuvo que sacar testigos de debajo de las piedras. Sí, bueno, claro, era bien guapo, pero la hembra era más guapa. Claro, pero buena. Tenía un parentesco. Sí, recuerdo. Es que el alcalde de ese tiempo había estudiado en el colegio militar, Leoncio Prado, y él era amigo con uno de ellos. Hablaron con el alcalde, fueron a su bodega, y después de allá dijo, él tiene los documentos ya. Yo llené el acta del matrimonio. Sí. El horario del consejo de esa época, atender al público, era corrido hasta las 2, 3 de la tarde más o menos. Ya en ese momento, digamos, tampoco el consejo estaba en horas de poder atender esto, pero el alcalde, considerando la amistad que tenía, buscamos al secretario y el secretario vino para hacer todo, llenar todo el expedientillo y ejecutarse el matrimonio. ¿Usted fue testigo? También fui testigo yo. Pero como todo buen novio apasionado, Marito no se había detenido a pensar de qué espantosa manera se le habría de complicar la existencia. La época de los 7 trabajos famosos se debe a que Mario se había casado. Es la época en que Mario se casa, ¿no? Y ese casamiento había provocado algunos problemas. El primer problema del casamiento con Julia Urquidi fue el disgusto del padre, la desaprobación del padre. El padre, que nunca había sido muy paternal con Mario, lo había auxiliado en nada, amenazó con invalidar el matrimonio. Cuando yo me entero es cuando ya se habían fugado. Entonces fue un caos familiar, ¿no? Por las 1000 situaciones que ya tú las sabes. Pero además nosotros teníamos cariño porque era la tía Julia, le teníamos cariño, pero no pensábamos que Mario pues se pudiera fugar con ella y hacer una pareja. O sea, era así como una sorpresa, además en aquella época, ¿no? Pero trabajar de sol a sol no era lo peor. Lo peor era volver a enfrentarse una vez más con las furias del eterno villano de su historia. Ese señor, que era su papá, y que parecía siempre al acecho, siempre listo para amargarle la vida y echarlo todo a perder. El padre amenaza con invalidar el matrimonio porque es el matrimonio de un menor de edad. Entonces Mario tiene que recurrir a... En realidad temió que esto se produjese, ¿no? Entonces envió a Julia a Chile, donde Julia tenía parientes, para crear
un interregno allí, ¿no? Un espacio negociable. Y Mario, bueno, tiene que pagar el pasaje a Chile. Entonces fue el tratar de resolver este problema con todos los cachuelos, como se decía entonces, que podía encontrar. Trabajaba en 2 revistas. Tenía un trabajo con Raúl Porras, trabajo de investigación. Tenía un cachuelo en el cementerio de Lima. Fichaba lápidas, unas lápidas que no estaban registradas, las lápidas más antiguas, entonces fichaba lápidas. Tenía un programa en la Radio Panamericana. El tío Ernesto pues actuó drásticamente y la sacó del Perú. La sacó del Perú a la tía Julia, ¿no? ¿Cómo hizo? La denunció pues como corruptora de menores, hizo toda una, ¿no? Pero Mario no era menor. No, era menor, tenía 18 años. Contra viento y marea, Mario y Julia lograron reencontrarse y vivieron juntos primero en Lima y más tarde en Madrid y París, donde fueron una pareja habitual en los círculos literarios de entonces. Pero los romances de novela también se acaban. Y la locura de amor por Julia estaba ya en franco proceso de enfriamiento cuando la sobrina Patricia llegó para estudiar en la Sorbona. Mario asegura que, poco a poco, fue surgiendo un amor platónico y que no fue tanto en ella como en él. Luego después ya llegan a romper el matrimonio de común acuerdo con Julia, después de 5 años, y él se enamora de Patricia y se casa con Patricia. Ahí fui yo testigo del matrimonio. Tras el enorme éxito de La tía Julia y El escribidor, la involuntaria protagonista del libro, acaso considerando que no se le había hecho justicia, decide contar su muy particular versión de los hechos y publica Lo que Varguitas no dijo, el desgarrado y por momentos iracundo testimonio de una mujer que, en esta entrevista de la televisión chilena, tuvo el coraje de admitir que siguió amando a Vargas Llosa durante los 10 años que siguieron a la separación, y de insistir en esa vieja idea que asegura que para el amor no hay edad. Me acaba de decir que estuvo enamorada de él durante 20 años, vale decir, incluso 10 años después de haberse separado. Completamente. Enamorada de él. Sí. No lo puedo negar, sería engañarme a mí misma. Cuando escribió usted su libro, Lo que Varguitas no dijo, ¿estaba enamorada de él? Sí, pero para mí el escribir el libro fue, ¿cómo le puedo decir? Como un lavado cerebral. Ahora suena inverosímil, pero hubo un tiempo en que Mario Vargas Llosa fue tío político de su actual mujer, Patricia Llosa, que es además, como todos saben, su prima hermana. Bueno, nos conocemos de toda la vida porque somos primos hermanos. Entonces nos hemos conocido desde muy niños. De chiquitos incluso vivimos una época con mi familia en Bolivia y después en Piura. Mi familia era una familia muy unida y se trasladaban así como en una tribu. Íbamos de una ciudad a otra, todos juntos, así que de niños también hemos vivido. Me lleva algunos años de diferencia, entonces no éramos amigos en ese momento como para jugar. Hubo un tiempo en que su tío y suegro, don Luis Llosa, fue también su concuñado, porque era cuñado de la tía Julia, que fue la primera esposa de Mario y tía carnal de su actual esposa, la prima Patricia, ya que su mamá, que es tía y suegra del novelista, era la hermana de la tía Julia. Mario es mi primo hermano porque su madre es hermana de mi papá. Bueno, ambos fallecieron ya, pero su madre era hermana de mi papá, ¿no es cierto? Entonces soy primo hermano de Mario. Mario ha vivido en mi casa, esta especie de padre, digamos, real, que era su tío, era mi papá. Entonces somos primos hermanos, ¿no? Él, estando en mi casa, a mi hermana Patricia la ha cargado, porque él era un poco mayor, entonces ¿no? la cargaba. Este primo hermano, con el tiempo, se casa con una hermana de mi madre. O sea, ahí no había parentesco consanguíneo, porque era, digamos, hermana de su tía política, ¿no? La esposa de Luis Llosa, de su tío Lucho. Y luego se separa de mi tía Julia y Mario se casa con Patricia, mi hermana. O sea, digamos, somos primos hermanos y cuñados. Es un incesto elegante que tenemos en la familia.
Es increíble, Patricia. Yo creo que la felicité ese día, le digo, no solamente el orgullo que sentimos a Mario, sino a ti, prima, porque de verdad que tú has sido lo que cualquier hombre hubiera querido tener siempre en su vida. Ella es Patricia. Duerme la niña cerquita de mí, y pensando acaso que está muy solita o que la acompaña un príncipe azul. Nadie supo leer entre líneas en aquellos tiernos versos quinceañeros que Mario le escribiera a Patricia cuando ella era aún la primita traviesa. ¿Por qué siento a veces, mirando a la niña, que quiero ser niño y soñar también? ¿Será que la niña, con su sueño breve, tiene algo de madre por su rostro de ángel, por su corazón? ¿Sorprendió mucho? ¿Qué sorprendió más? Totalmente, pues, porque era como de susto en susto. Pero ¿por qué? Porque, bueno, la tía Olga la manda allá, a su hermana mayor y a ella, las manda a estudiar allá. Y ¿a Francia? A Francia, porque ahí estaba la hermana, que era Julia. Pero mire esas cosas que pasan, bueno, dice que por experiencia nunca se mandaron. Pero sucedió, pues se enamoraron. Y mira qué bonito, porque funcionó, mira, ya tienen... no sé, pues deben tener 46 o 7 años de matrimonio. JJ Armas Marcelo cuenta en su biografía Vargas Llosa, El vicio de escribir, que desde que Patricia llegó a estudiar a París y se alojó en casa de Mario, este comenzó a comportarse cada vez más como si en lugar de primo fuera un papá celoso. Cuenta el libro que una noche en que ella salió a bailar, él la esperó despierto para regañarla por llegar tan tarde. Lo anecdótico del caso es que el espigado caballero que la había invitado a salir aquella noche era nada menos que su gran amigo y también gran escritor, Julio Ramón Ribeiro. Pati es una maravilla, es excelente, es una persona que está al apoyo para Mario. No porque te diga mi prima, sino porque de verdad como mujer sí la admiro. Y funcionó perfecto. Mira, es un matrimonio sólido y para hoy día es... ¡wow! El matrimonio de Mario y Patricia se celebró en Lima en mayo de 1965 y las circunstancias que lo rodearon aparecen en el capítulo final de La tía Julia y el escribidor. Yo no siento despecho, no lo he sentido nunca, porque yo comprendo perfectamente que Mario haya dejado de quererme y se haya enamorado. Eso es muy natural, podría haberme pasado a mí. Pero deja usted caer. Cuando la tía Julia y yo nos divorciamos, hubo en mi dilatada familia copiosas lágrimas porque todo el mundo la adoraba. Y cuando un año después volví a casarme, esta vez con una prima, el escándalo familiar fue menos ruidoso. Eso sí, hubo una conspiración perfecta para obligarme a casar por la iglesia, en la que estuvo involucrado hasta el arzobispo de Lima, que era por supuesto pariente nuestro. Para entonces, la familia estaba ya curada del espanto y esperaba de mí cualquier barbaridad. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. Esta
es la primera imagen que viene a nuestra memoria cuando se nos habla de Vargas Llosa, el político. Pero los innumerables combates del escritor en la arena de las doctrinas y las ideologías se remontan a varias décadas atrás. Tuvimos la suerte de ser discípulos del maestro Raúl Porras Barrenechea. Yo era muy joven y cuando estaba trabajando en la parte posterior de la casa donde estaba habilitada tabla de archivos de historia, siempre veía pasar algunas personas mayores que yo, algunos discípulos como Pablo Macera, Carlos Araníbar, Hugo Neira, Federico Kaufmann, entre otros, y entre ellos a Mario Vargas. Mario era muy querido por el maestro Porras y de esa manera todos aquellos que de alguna u otra manera fuimos discípulos y hasta podemos decir, como él decía, amigos del maestro Porras, mantenemos una especie de amistad. Un suceso doméstico que para otros hubiera parecido una trivialidad fue el detonante de la que sería la gran novela política del Perú. Su perrito Batuque había sido llevado por la perrera y al ir Mario en su rescate se encontró con el horrendo espectáculo de la matanza de animales. Ya con su mascota en brazos, buscó dónde reponerse de la impresión y todo lo que encontró fue una chinganita miserable de nombre insólito. Fue así como surgió el embrión de una obra maestra llamada Conversación en la Catedral. Tú guardas dentro de los innumerables souvenirs de tu vida periodística el número, la edición de 7 días donde apareció esta gran entrevista a Mario con ocasión de la publicación de Conversación en la Catedral. Vargas Llosa estaba de vuelta en Lima y traía como novedad pues una nueva novela que iba a publicarse en esos entonces. Y al terminar la entrevista le dije: Mario, me gustaría tomarte una foto ahí en la catedral. Y me dijo: no, es que no es esa la catedral es un bar, me dice. ¿Y dónde es ese bar? Debe estar cerca, ¿no? Por allá un poco lejos, pues por Monserrate. Bueno, la catedral estaba en la avenida Alfonso Ugarte, al final, ya casi para llegar al río Rímac. Con la opresiva atmósfera de la dictadura de Odría como telón de fondo, Zabalita y el Sambo Ambrosio, dos peruanos de diferente clase social, se sientan a conversar y en esa sencilla charla de bar llevan a cabo la más implacable disección de la sociedad peruana. Así que hubo un momento que le dije: siéntate en esta mesa. Se sentó solo, le puse su cerveza, ¿no? Sabía que adelante habían gente que estaba jugando sus craps, sus dados, y había unos parroquianos al fondo, estaba el que servía. Así que le salió la foto. Lamentablemente en la prensa no se publicó esa foto. Conversación en la Catedral, que yo leí siendo un adolescente cuando recién salió, me hizo comprender cómo eran mis padres, cómo funcionaba esa clase social, cómo se relacionaba con otra clase social. En esta entrevista, publicada en julio de 1969 en el suplemento 7 días de la prensa, Vargas Llosa opinaba que la reforma agraria de Velasco era un paso adelante, que el socialismo era necesario y que el mundo semifrívolo, semi-snob, semitonto de Miraflores era algo que para él siempre había representado lo peor del Perú. Él tiene, digamos, un rechazo moral frente a la dictadura, pero también tiene un rechazo visceral. Evidentemente todo eso viene, bueno, de la relación con su padre y también de haber crecido en un régimen autoritario como el del general Odría, ¿no? Si de todas mis novelas tuviera que salvar una sola del fuego, sería esta, dijo Mario sobre este libro, que continúa marcando la vida de varias generaciones de peruanos. La aciaga pregunta de Zabalita nos sigue retumbando en los oídos todavía. ¿En qué momento se había jodido el Perú?
Ahí hay todo lo de esa frase es muy mala. Cuando sé, o sea, eso ocurrió, el sé es distante, es tercera persona, porque una persona sí se puede joder, pero un país no, pues, porque los países no son personas, y entonces no podemos decir que algo, un país colectivamente, en tal momento se murió, se malogró, se echó a perder para siempre, es una barbaridad. Queridos compatriotas, la democracia que restablecimos en 1980 se halla en peligro. Invito a todos los peruanos, hombres y mujeres independientes o militantes de partidos democráticos, a protestar contra la amenaza totalitaria. Acompáñenme en nombre de la libertad en este encuentro cívico el viernes 21 en la Plaza San Martín. Mejor en nuestras manos está, todas las voces a una sola voz. Pero fue precisamente la secreta certeza de que el Perú no se había jodido lo que impulsó a Mario a comprometerse en la política desde siempre. Movilización en favor de la libertad. La evolución ideológica de Mario está muy clara. Mario la ha explicado, que ha contado también de una manera un poco hilarante, con gran simpatía, que don Isaac Humala, el padre de Ollanta Humala, tuvo una relación con él en la célula Cahuí del Partido Comunista en San Marcos, de manera que él tiene una amistad con don Isaac Humala. Entramos a la Juventud Comunista, que era una señal de rebeldía, porque digamos, lo normal era no hacer política, había unas corrientes muy tranquilas, liberales, de derecho. Preferimos lo más extremista que había en ese momento. Recuerdo concretamente una pregunta como esta. Alguien se para en el Paraninfo de la Facultad de Medicina de San Marcos, ¿no?, a preguntarle por qué, en lugar, si era un partidario de la revolución, si era consciente de la injusticia social, ¿por qué en lugar de escribir novelitas no cogía un fusil y se iba al monte? Aunque ahora parezca difícil de creer, las ideas comunistas y el carácter desafiante del universitario Vargas Llosa lo hicieron acreedor al gracioso apelativo de El Sartrecillo Valiente, pues sus amigos veían en él a un émulo criollo de Jean-Paul Sartre. Nadie hubiera presagiado entonces que, algunas décadas después, en 1987, estaría encabezando un gigantesco mitin para protestar contra la estatización de los bancos, una medida radical que el joven Varguita, sin duda, habría aplaudido emocionado. ¡Viva la libertad! ¡Viva Piura! ¡Viva el Perú! Cuando el presidente de ese entonces, Alan García, anuncia la estatización de la banca, es que Mario escribe un artículo, encontró una respuesta enorme en Lima, todo el mundo estaba de acuerdo con ese artículo. Y entonces, como el presidente siguió con esta cuestión de la estatización de la banca, decidimos hacer una manifestación en la Plaza Martín que congregó a más de 60.000 personas. Alan García sale a decir que un grupo de pitucos se van a reunir a defender a los bancos. Entonces, Mario le contesta en el mitin, ¿no? La propaganda oficial dijo que esta noche solo vendrían a la Plaza San Martín 4 banqueros y algunos pitucos. Solo sus más íntimos amigos saben de las tribulaciones que el novelista tuvo que padecer frente a la tremenda encrucijada de si debía o no involucrarse en la política de su país. Un año antes de la candidatura formal, me acuerdo que hicimos un viaje a Máncora. Y en ese viaje yo me percaté, en esa travesía me percaté, esta suerte de soledad que tú comentas del escritor respecto de lo que se le iba a presentar, es decir, cómo es mi diálogo en términos políticos con esta gran masa, ¿no? Y nos reunimos en Punta Sal. Oye, Mario, le dije, tienes que decidirte, no puedes seguir opinando
Ya has opinado sobre la estación de las bancas, hemos tenido movimientos de este tipo. No hay paños tibios en esto. No, Richard, yo no sirvo para eso. ¿Cómo que va a salir para eso? A ver, Paco, para filmar esto. Qué horror, por Dios. Que no se enrede la foto. De Mario le dije. Si tú te decides hacerlo, va a ser muy bien. Pero tienes que decidirte. Lo mismo le digo yo, dice Patricia. No, Mario, le dije, ¿qué cosa? Bueno, pues ya, ok, ya voy. Ok, le dije. Mario se armó una vez más de coraje y asumió el desafío. Lo que ocurrió después en las presidenciales del 90 con el Frente Democrático y el Movimiento Libertad es historia harto conocida. Pasaron de tener un aplastante 70% de intención de voto en las encuestas a perder las elecciones estrepitosamente. Pero el detrás de cámaras de aquella campaña electoral contiene aún infinidad de historias inéditas que esperan ser contadas. 3 días antes de la elección, vino Mario y vino un carro, ¿cómo se llama? Que era oficina, con aire acondicionado y toda la vaina, y me dijo, Richard, perdemos la elección. ¿Cómo? Perdemos la elección. Pero así yo me culpo un poco porque respeté un poco de elefantes blancos que no había por qué respetarlos. Perdimos una batalla ganada. Yo acompañé a Mario la noche en que él fue, donde Fujimori, a decirle, oiga, evitémosle esto al país, sea usted presidente, yo le presto mi plan de gobierno, le doy a la gente que quiera. Esa etapa donde tener que seguir haciendo campaña para algo en lo que ya no creía, es la peor época que yo le he visto a Mario. Era como si tuviera en el cuerpo, pues no sé, 100 kilos de plomo, ¿no? Es un momento muy emocionante. La gente, partidarios de Mario Vargas Llosa en el Sheraton. Un día determinado, mi secretaria me dice que me llamaba por teléfono el comandante Salmón. Tengo que hablar urgente contigo porque hay un tema con Mario Vargas Llosa. Yo no sé, tú sabes, yo soy oficial de inteligencia. Ah, no tenía la menor idea. Abrió un maletín, sacó una hoja celeste y me dijo, mira Jorge, esto son los planos del atentado contra Mario Vargas Llosa. Mario se impresionó muchísimo por el hecho que se nos comentaba esta persona que indudablemente trabajaba en el servicio de inteligencia. Automáticamente llamó a Patricia, llamó a Álvaro, al jefe de seguridad, y nos juntamos y se divulgó en primero en Expreso, fue en todos los diarios, y me imagino que por eso no ocurrió nada. El que mucho abarca, poco aprieta. Ese es el gran error del Estado peruano. Quiere hacerlo todo y no hace bien nada. ¿Cómo está la salud en el Perú? Pésima. El pueblo se muere por falta de atención y medicinas. ¿La educación? 1 millón de niños no tienen maestros ni escuelas decentes. ¿La seguridad? No existe. Los peruanos viven en el miedo. ¿La justicia? No se cumple. Reina la corrupción. ¿Los servicios públicos? Medio Perú no tiene agua, ni luz, ni caminos. Y en vez de resolver estos problemas, ¿qué hace el gobierno? Se mete en lo que no debe. La pesca, las minas, los teléfonos, los barcos, los aviones, los cines y mil que no sabe hacer. Esto tiene que cambiar. ¿Cuál de todas las polémicas públicas que ha protagonizado Mario es tu favorita? Hay escenas fantásticas de Vargas Llosa y García discutiendo muchas veces por interpósita persona o indirectamente
entre el 87 al 90 que deberían formar parte de la antología de la política peruana. En mi gobierno van a ir a los ministerios hombres capaces y honrados y no cacasenos ni bribones, como han ido en tanta abundancia en este gobierno. Caer en adjetivos que no son permisibles en quien es conocido por su buen dominio del lenguaje. Todas las lacras, todos los vicios, todas las taras y todos los prejuicios que Vargas Llosa había denunciado en su gran novela política parecían ahora conjurarse en su contra. Apenas las cifras dejaron de sonreírle, muchos líderes, empresarios y políticos optaron por subirse velozmente al coche del adversario, o mejor dicho, a su tractor. Después, el tiempo que Mario se fue, hubo mucha gente que adhirió a Fujimori y ciertamente criticó a Mario. Una sarta de felones, pues que eran antes ayayeros terribles y después cuando ocurrió lo que ocurrió, voltearon la espalda y se acomodaron en otras circunstancias. Mario no estaba en ningún adefesiero de los que estaban ahí. Yo peleé con mucha gente, ¿eh? Como otro premio Nobel dijo Octavio Paz, los peruanos tuvimos tanta sabiduría que preferimos dejarlo en la literatura. Yo creo que Mario sigue siendo un político sin necesidad de partido, sin necesidad de un estatus. Fue suficiente una intervención suya para que el presidente García reaccionara. Fíjate que sí tiene peso. Yo creo con toda y absoluta franqueza que sin quitarle en lo más mínimo los méritos personales de Mario, no estoy absolutamente seguro que hubiese sido un gran presidente. La noche de la derrota definitiva, el novelista encontró sobre su mesa de trabajo una entrañable carta en la que su hijo Gonzalo premonitoriamente le decía: bienvenido nuevamente, maestro, al lugar donde siempre perteneciste, tu escritorio. Es desde aquí, y no desde el sillón presidencial, donde batallando con tus demonios seguirás contribuyendo al progreso de tu país y de la humanidad. La derrota en las urnas no significa pues sino un triunfo para ese mundo que ya reclamaba tu presencia, la literatura. No lo llamamos a Mario todavía. ¿Sabes por qué? Porque siento que el premio lo he recibido yo. Me siento tan feliz como él. ¿Dónde necesito ya decirle nada yo? Tanto nosotros esperamos que el fútbol algún día gane. Y mira tú, no es el fútbol sino la literatura la que nos ha dado. Mucho más grande, ¿no? Imagínate, ¿no? Y de repente sale un monstruo que es Mario, porque es un fuera de serie, hay que reconocerlo. Y mira, nos ganamos un Nobel. Hace 43 años, en Caracas, cuando recibía el premio Rómulo Gallegos en agosto de 1967, Mario Vargas Llosa pronunció un vibrante manifiesto titulado La literatura es fuego. Un discurso que, con el transcurrir de los años, ha seguido conmoviendo a las nuevas generaciones y se ha convertido en una especie de himno del escritor, cuya inolvidable letra nos decía: las mismas sociedades que exiliaron y rechazaron al escritor pueden pensar ahora que conviene asimilarlo, integrarlo, conferirle una especie de estatuto oficial. Es preciso por eso recordar a nuestras sociedades lo que les espera, advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. Las cosas son así y no hay escapatoria. El escritor ha sido, es y seguirá siendo un descontento. Nadie que esté satisfecho es capaz de escribir. Nadie que esté de acuerdo, reconciliado con la realidad, cometería el ambicioso desatino de inventar realidades verbales. La literatura puede morir, pero no será nunca conformista. Su misión es agitar, inquietar, alarmar, mantener a los hombres en una constante insatisfacción de sí mismos. Es preciso que todos lo comprendan de una vez. Mientras más duros y terribles sean los escritos de un autor contra su país,
más intensa será la pasión que lo una a él. Porque en el dominio de la literatura, la violencia es una prueba de amor. Sociedades donde la injusticia es ley, paraíso de ignorancia, de explotación, de desigualdades cegadoras de miseria, de condenación económica, cultural y moral. Nuestras tierras tumultuosas nos suministran materiales suntuosos, ejemplares, para mostrar en ficciones de manera directa o indirecta, a través de hechos, sueños, testimonios, alegorías, pesadillas o visiones, que la realidad está mal hecha, que la vida debe cambiar. De tal manera que el Perú soy yo, aunque a algunos peruanos no les guste, yo soy el Perú. El Perú soy yo. El Perú soy yo. El Perú soy yo. El Perú soy yo. Ya, ¿está bien? El Perú soy yo. El Perú soy yo. El Perú soy yo. El Perú soy yo.